Querido Señor, amado Señor Jesús, nos gustaría ofrecerte un sacrificio de acción de gracias, con alabanza y apreciación. Gracias, Señor, por todo lo que eres para nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por parte nuestra, para redimirnos, para reconciliarnos, para introducirnos en Dios. Gracias, Señor, por no permanecer en la eternidad, sino por entrar en el tiempo y en el espacio, por hacerte un hombre humilde, aún un siervo, un esclavo. Gracias, Señor, por tu vivir de Dios hombre. Nadie jamás vivió de tal manera. Te negaste a ti mismo. No buscaste tu propia gloria, ni hiciste tu propia obra, o buscaste tu propia gloria, o hablaste tus propias palabras. Siempre expresaste al Padre en tus virtudes humanas. Gracias, Señor, por tu obediencia absoluta, aún hasta la muerte, y muerte de cruz. Gracias por esa muerte toda inclusiva, que resolvió todos los problemas en el universo, que cumplió los requisitos de Dios de justicia, santidad y gloria, que destruyó al diablo y echó fuera el príncipe de este mundo. Gracias, Señor, por ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por ser levantado en la cruz para cumplir el tipo de la serpiente de bronce que fue levantada. Tú fuiste hecho pecado por nosotros para que fuésemos redimidos. Gracias, Señor, por no preservar la vida de tu alma, sino por ser el grano que cayó en la tierra y murió, para liberar la vida y gloria que estaban en ti. Señor, te agradecemos y te alabamos por tu resurrección victoriosa y gloriosa. Tú moriste, pero ahora vives para siempre. Y ahora mismo tienes las llaves de la muerte y del Hades. Gracias, Señor, por llegar a ser el primogénito para que seamos tus muchos hermanos. Gracias por regenerarnos. Gracias por llegar a ser el Espíritu vivificante, el Espíritu todo inclusivo que mora en nosotros. Señor, te agradecemos y alabamos y adoramos y te apreciamos en tu ascensión. Tú eres el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ministrando el Dios procesado a nosotros ahora mismo. Tú eres el sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Tú eres el ministro celestial que imparte los cielos en nosotros. Y eres el gran pastor de las ovejas. Y Señor, en nosotros eres el Espíritu vivificante. Gracias por lo que eres, aun si no tenemos las palabras para expresarlo. Gracias por ser la palabra de vida, el pan de vida, el agua de vida, la luz de vida, el aliento de vida, la resurrección y la vida. Señor, gracias por tu gracia a nosotros, que hasta cierto grado te conocemos y que hasta cierto grado te hemos experimentado.
pero deseamos reconocer en este momento nuestra gran necesidad. Señor, te pedimos que nos muestre un aspecto específico de quién tú eres. Por favor, concédenos una visión de la soberanía de Dios. Causa que veamos que únicamente tú estás sobre el trono de soberanía. Tú eres el alfarero, nosotros el barro. Tú tienes el derecho para hacer con nosotros lo que te complazca. Señor, que esto penetre en las profundidades de nuestro ser, que pueda penetrar de tal manera que corte en su raíz el principio de rebelión en nosotros. Señor, causa que Satanás pierda terreno en esta noche, en cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos representarte externamente y tratar con él de manera práctica si este asunto no es tratado? Por eso resplandece en nosotros, subyuga nuestra voluntad. Señor, renueva nuestra mente. Señor, derrumba todo que se eleve en nosotros en contra del conocimiento de Dios. Captura cada pensamiento. Subyuga nuestros razonamientos y nuestras preguntas. Y Señor, aún hay otro asunto. En lo profundo de tu corazón y en nuestro corazón. Causa que conozcamos. Causa que toquemos tu misericordia soberana. Tú dijiste, tendré misericordia de quien tenga misericordia. Señor, por favor, concédenos todas las experiencias que necesitamos para tocar tu misericordia al menos una vez. Que tu misericordia derrita nuestro corazón, nos toque en lo profundo, que muestre que todo nuestro esfuerzo es vano, que no es de quien quiere, ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Gracias que estás con nosotros. Tú eres Emmanuel, que está reuniéndose con nosotros. Estás en los cielos orando por nosotros. Eres el Espíritu que se imparte en nosotros. Y ahora libera la palabra a través de un vaso humano en otros vasos humanos, para el provecho de la economía de Dios, para la bendición de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la preparación de la novia y para la venida del reino de Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Amén. Les pediré que si tienen acceso al Nuevo Testamento, ya sea en formato electrónico o en material impreso, que por favor vayan a Romanos capítulo 9. Y pediré que todos juntos leamos, para poder guardar mi voz que se está recobrando, que leamos versículos 15 y 16. Y luego 18 al 23. Lean en inglés. Si están leyendo en otro idioma, tal vez puedan permanecer callados. Leamos ejercitados, enfocados, concentrados y con un ser abierto al resplandecer de la luz de vida. 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca.
Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces me dirás, ¿por qué todavía inculpa? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el objeto moldeado al que lo moldeó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha longanimidad los vasos de ira preparados para destrucción, para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Ayer recibí un correo que me animó, que me cautivó, y tenía un error tipográfico de lo más deleitoso. El escritor me animaba en cuanto a la reunión del ministerio de esta noche, así que al llegar a las palabras reunión del ministerio, había un error en la palabra ministerio. Una palabra fue quitada y habían dos palabras, M-I-N-I y S-T-E-R-I-O. Así que hablaba de la reunión ministerio. Así que estoy aquí muy contento de estar aquí en una reunión ministerio, buscando a la máxima bendición de Dios. Y verdaderamente lo digo porque estamos hablando de algo que excede el entendimiento humano, y de hecho que excede el interés de la mayoría de las personas, e incluso los creyentes que tal vez recalquen ciertos atributos de Dios más que otros, y es la soberanía de Dios, la autoridad absoluta de Dios como el Creador sobre su creación en cada detalle. Necesitamos ser impresionados con una verdad básica. El reino de Dios es la autoridad soberana de Dios. El reino de Dios es el reinar soberano de Dios, el regir soberano de Dios. Vimos antes en este semestre del regir directo de Dios como luz, y que el Señor establece su trono de esta manera en nosotros. Y ahora necesitamos ver el mismo asunto de otra perspectiva, que como el soberano, el Señor le rinde cuentas solamente a sí mismo. Él tiene el derecho de hacer lo que le agrade, lo que sea que esté en su voluntad. Y también necesitamos ver que el punto básico, el tema básico del universo es rebelión en contra de la soberanía de Dios, y cantamos acerca de esto, que la rebelión a su autoridad como cabeza es la rebelión en el pecado, y ese es el problema fundamental
que debe y que necesita ser resuelto únicamente mediante el venir del reino. Cuando el Señor tenga la manera, primeramente por medio de la iglesia y específicamente a través de los que están abiertos en la iglesia para establecer su reino en realidad, Él comenzará a recobrar un gobernar soberano sobre la tierra. Los versículos en Romanos 9, a los que tocaremos en detalle, no usan la palabra soberanía o autoridad, pero lo revelan claramente. Y Pablo, quien era la totalidad de la rebelión religiosa en contra de Dios, fue subyugado, fue quebrantado bajo la visión de la soberanía de Dios. Y Él fue llevado al punto en el que ya no resistía, o que le contestaba, o que razonaba, o que se quejaba, o que hallaba falta, sino que en Él fue resuelto. Y relacionado con la soberanía de Dios, también está la misericordia soberana de Dios. Dios está limitado por su naturaleza de hacer ciertas cosas y de ser de cierta manera. De lo contrario, contradiciría su naturaleza. Dios tiene que ser santo. Dios tiene que ser justo. La justicia es el fundamento de su trono. Dios no puede mentir. Él tiene que ser veraz. Dios tiene que ser fiel. Pero a Dios no se le requiere que sea misericordioso. No tenemos terreno alguno para exigir esto, para insistir por esto, de asumir eso, de tomarlo por sentado. Leímos el versículo y lo volveremos a leer. Yo tendré misericordia del que tenga misericordia. Este bosquejo, que es algo largo para mí, pero sin embargo quería que ustedes tengan impreso un testimonio impreso y completo del ministerio en cuanto a este tema. Y este bosquejo es un tesoro. Y en mi corazón, lo que está en mi corazón y lo que está en mi espíritu, lo que se ha estado formando durante las pasadas semanas es esto: que estemos dispuestos de ver una visión de la soberanía de Dios, de que el velo se ha quitado sobre nuestro corazón y nuestra mente, de que la luz divina resplandezca en nuestro ser, alumbrando los ojos de nuestro corazón, y de que la soberanía no sea una doctrina, ni sea una teología para nosotros. Los calvinistas exaltan la doctrina de la soberanía, la exaltan hasta lo máximo. Y recientemente leí algo bastante interesante que fue escrito por un calvinista también bastante perspicaz. Y él escribió de cómo muchos
aman la doctrina de la soberanía aún más que Dios mismo. Así que no vamos en ese rumbo de tener un concepto, una enseñanza o una doctrina. Todo se evaporará en medio de las realidades de nuestra vida diaria. Pero una visión rige, una visión gobierna, una visión motiva, una visión preserva, una visión protege, una visión restringe, una visión dirige. Y junto con esto, hacia el final del bosquejo veremos algo al que estamos profundamente endeudados a nuestro hermano querido Watchman Nee. Según la secuencia de los mensajes impresos en el tomo de los mensajes dados cuando se reanudó su ministerio, el primer mensaje trata con la misericordia de Dios. Y al leer ese mensaje, no sé hace cuánto fue que lo leí, fui tocado profundamente. Y el hermano Nee dice que necesita llegar un momento, al menos una vez en la vida del creyente, en el que él se da cuenta de que todo depende de la misericordia de Dios. ¿Por qué usted cree en el Señor? Y otros que ustedes conocen no creen. Porque Dios tuvo misericordia. Porque usted le ama. Porque usted lo busca. ¿Por qué tantos de ustedes han apartado 2 años de su vida para estar en el entrenamiento? Y algunos de ustedes tomaron la decisión enfrentados con oposición, porque Dios tuvo misericordia de ustedes. Y el Señor sabe que probablemente necesitaremos experiencias específicas, tal vez fracasos impresionantes, y Él solamente Él sabe. Y luego somos llevados al punto en el que todo depende de la misericordia de Dios. Y ya no confiamos en nosotros mismos, ni nos quedaremos estancados en nuestros fracasos y debilidades, sino que regresaremos y recibiremos misericordia fresca de nuestro Dios. Y yo no estoy exagerando al decir que que en cuanto al ministerio del Señor, que estos 2 asuntos entren en ustedes y que penetren en ustedes a las profundidades y que se forje en usted. Si eso ocurre, cambiará su vida con el Señor. Habrán y tomarán un avance significativo. Y ahora leeremos el bosquejo, número Romano 1. Es crucial que veamos una visión de la soberanía de Dios. Y como cita bíblica, tenemos versículos de Daniel. Nabucodonosor se exaltó a sí mismo delante de Dios. Se glorió en su gran imperio y él fue echado abajo. Su mente llegó a ser como la de una bestia, hasta que reconoció
que son los cielos los que gobiernan, que el Altísimo gobierna. Y lamentablemente lo mismo ocurrirá a tantos que son orgullosos, intelectuales, arrogantes, que no creen en Dios. Stephen Hawking puede diseñar cuantas teorías él quiera, pero en el corazón él sabe que él no quiere estar bajo el gobierno de lo que él llama un dictador. Un profesor de filosofía fue honesto al imprimir, y él es un ateo, y él dijo: yo no quiero vivir en un universo donde existe un Dios. Yo no quiero que haya Dios. Y luego él reconoció que es perturbado porque algunas de las personas más inteligentes que él conoce creen en Dios. Así que escuchen lo que Nabucodonosor dijo en Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35. Y bendije al Altísimo, y alabé y honré a aquel que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno, y su reino es de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Pero Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano ni le diga: ¿qué haces? La letra A dice: la soberanía se refiere a la autoridad, el poder y la posición ilimitados de Dios. Y me gustaría comentar de la referencia del punto 1. Como aquel que es soberano, Dios está por encima de todo, detrás de todo y en todo cuanto acontece. Primera de Reyes 22:19. Probablemente no andamos de día en día recordando lo que está escrito en Primera de Reyes 22. La historia es que Ahab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, están juntos. Y Acab sugiere: vayamos en guerra en contra del rey de Siria y conquistemos Ramot Galad. Y Josafat dijo: mis caballos serán como tus caballos y mi ejército como tu ejército. Y ahí estaban ellos sentados en el trono. Y luego se convocó a los profetas. Primero los profetas de Acab. Cientos de profetas falsos, diciendo: ve en contra de Ramot Galad, serás victorioso. Pero Josafat dijo: ¿no hay aquí otro profeta de Jehová? Otra persona para que le consultemos. Y Acab dijo: hay un varón, pero yo lo odio. Él siempre profetiza cosas malas. Y Josafat dijo: así que buscarlo. Así que Micaías es convocado y Micaías viene. Y primeramente, ser todo lo sarcástico, dice: ve a Ramot Galad y conquístese victorioso. Pero él se da cuenta y le dice: dime la verdad. Micaías dice: muy bien, diré la verdad. Vi al Señor sentado en el trono,
Y los seres, los espíritus que estaban ahí reunidos, y preguntó, ¿quién guiará a Acab a la destrucción? Y un espíritu engañoso dijo, yo lo haré. Y el Señor preguntó, ¿cómo lo harás? Él dijo, será espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Micaías le dijo, ve a esta batalla y no regresas. Y Acab estaba en enojo, dice, enviadlo a prisión y denle de comer del pan de aflicción y del agua de aflicción hasta que regrese en paz. Y Micaías dijo, si tú regresas en paz, el Señor no habló a través de mí. Todo el mundo oiga esto. Y así que se preparan para ir a la batalla, y Acab le dice a Josafat, tú vístete de tus túnicas reales. Pero él se disfrazó. Así que ahora entraron en batalla, y el rey de Siria le dice a sus capitanes, no peleéis con chico ni con grande, sino solo contra el rey de Israel. Pero se vieron a Josafat con sus vestidos reales, y él clamó. Y Josafat gritó y se dieron cuenta que este no era Acab, así que lo dejaron ir. Y por alguna razón, un hombre sacó una saeta y la pone en su arco, y a la aventura la dispara. A la aventura. Y Acab estaba en su carruaje, y la trayectoria que toma la saeta es exacta, y le impacta entre su coraza y las juntas de la armadura, y lo hiere de muerte. Su sangre corrió en su carro, los perros lamieron la sangre como el profeta había dicho. Según los materialistas, los impiadosos, los que no son piadosos, simplemente vivimos en un reino donde las cosas ocurren de casualidad, hay caos en batalla, y alguien a la aventura dispara una flecha, y externamente eso parece que fue lo que pasó, pero aquí hay un instante del detalle exacto y soberano de Dios, de la soberanía de Dios, sin importar cómo que parezcan las cosas. Y veremos esto al llegar a Lamentaciones. Las cosas no hacen sentido y no podemos encontrarle significado. ¿Cuál es el punto? Pero nosotros no vivimos en un universo de casualidades. No vivimos en un universo que las cosas se dan desorganizadamente al azar. Vivimos bajo el regir soberano de Dios. Y con el pasar de los años, queridos entrenantes del entrenamiento de tiempo completo, ustedes conocerán esto. Y esto será real para ustedes. Y no importa lo que ocurra, en lo profundo de ustedes tendrán un sentir de seguridad y de certeza de que el Señor reina y de que yo vivo en la realidad de su reino, bajo su reinar soberano. 2. Dios tiene la plena capacidad de llevar a cabo lo que Él quiere, conforme al deseo de su corazón,
y según su economía eterna. B. Romanos 9, 19 al 23 se refiere a la soberanía de Dios. Porque ¿quién resiste su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el objeto moldeado al que lo moldeó: ¿por qué me has hecho así? Ya usted resolvió el asunto de la manera en que Dios le creó, la clase de alma que usted tiene, su manera de ser, la capacidad que usted tiene y el cuerpo que usted tiene. Él lo hizo así. Necesitamos comprender quiénes somos. Somos las criaturas de Dios y Él es nuestro creador. Nosotros, sus criaturas, no debemos resistir su propósito ni altercar con Él, el creador. Sin embargo, en nuestro ser caído, en nuestra vida natural, espontáneamente hacemos esto, y el Señor sabe. Pero Él no se dará por vencido con nosotros. Él nos quiere subyugar y ganar, para que en lugar de altercar, de cuestionar, solo hacemos una cosa: lo adoramos. Simplemente lo adoramos y le agradecemos por su soberanía sobre mí, sobre cualquier situación en la que me has puesto, cualquier restricción, comisión, limitación, condición. Tú eres el Señor y yo no soy. 2. No tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Por qué? ¿Por qué fue rechazado Esaú? ¿Y por qué fue Jacob escogido? Eso depende del alfarero. Los padres creyentes en el recobro del Señor y que aman a sus hijos queridamente, a la postre necesitan conocer los límites. Usted no tiene la sangre para derramar para la redención de sus hijos, y usted no es el Señor a quien ellos le pertenecen. Usted no tiene el derecho de tratar de dirigir su futuro espiritual o humano. Tal vez haya muchos hijos en una familia, y el que usted que no espera, él se vuelve al Señor, él viene al Señor, él viene al entrenamiento, le sirve al Señor, y aquel en quien usted tenía tanta esperanza se es tropezado y le da la espalda. ¿Reconocerá usted la soberanía de Dios sobre usted, sobre su familia, sobre sus propios hijos, y permitir que Dios sea Dios?
y no ofenderse con lo que Él hace o con lo que Él no hace. Si Él escucha sus oraciones, amén. Y si Él parece no tener interés en sus oraciones, amén. Sin embargo, aún así, si usted tiene la visión, usted lo vindicará delante de enemigos y decir: enemigo, mi Dios es justo y fiel. Sea que Él lo haga o no, Él es mi Dios. Dios es el alfarero y nosotros somos el barro en su mano. Dios el alfarero es soberano. Tal vez no nos guste el ser barro. Nos gusta la libertad. Nos gusta determinar nuestro propio rumbo. Pero luego se encuentra sobre la rueda del alfarero, la mesa del alfarero, y él tiene el derecho de moldearlo como él escoja hacerlo. ¿Está eso bien con usted? ¿Estará eso bien para usted? Cuando llegue la visión, tal vez usted cante ese coro: haz lo que quieras, hazlo, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Como en calidad de alfarero, nuestro Dios tiene el derecho absoluto sobre nosotros. En cuanto a nosotros, Él tiene derecho a hacer todo lo que desee. Tal vez esto a usted lo llena de temor. Pues dígale al Señor: esto me asusta. Sea honesto con Él. Ábrase a Él. A la postre, usted será liberado. Y podrá hacerle eco de vuelta a esta oración: Señor, lo que sea que esté en tu corazón en cuanto a mí, Señor, hazlo. Lo que sea que necesitas hacer en mí, conmigo, a mí, a través de mí, Señor, dígame. Señor, no quiero ningún otro camino. Tú eres el alfarero. Si Dios quiere, Él puede hacer un vaso para honra y otro para deshonra. 3. Romanos 9, 21 al 23 revela que Dios nos creó soberanamente para que fuésemos sus recipientes, según su predestinación. Hace algunos años, un querido hermano y yo tuvimos lo que yo considero una conversación muy interesante y muy animada acerca de la presencia de Dios y la elección de Dios. Y la perspectiva del hermano era que Dios en su presencia sabía desde la eternidad pasada que una vez yo llegara a ser, yo le buscaría y que yo lo amaría. Y por resultado, es por eso que Él me escogió. Y yo no quería entrar en un argumento de doctrina, pero necesitaba compartir mi perspectiva, que era completamente opuesta a la de Él. Dios no me escogió.
porque Él sabía que yo lo buscaría y lo amaría. Yo lo busco y lo amo porque Él me escogió. No hay nada en mí ni nada en usted que le dé a Dios el terreno o aún la razón para escogernos. Esto fue una elección soberana que se tomó en la deidad. Él nos escogió para ser santos, predestinándonos para filiación. Y al final aquellos que se manifiestan como vencedores, al concluir su carrera, ellos comprenderán que yo fui escogido para ser un vencedor. Yo no soy un vencedor por haber sido esto o aquello. Y aquí la conclusión, el punto es que Dios nos creó soberanamente para que fuésemos vasos de misericordia. Por la soberanía de Dios, Él, el alfarero, da a conocer las riquezas de su gloria al crear vasos de misericordia para contenerle a Él. Para que seamos vasos para honra, no es el resultado de lo que escojamos. Tiene su origen en la soberanía de Dios. Aquellos en cuarto semestre que en algunas pocas semanas compartirán su testimonio corporativo, graduándose el entrenamiento del tiempo completo. Porque Dios lo escogió para estar aquí. Porque Dios le concedió la gracia para continuar hasta el final. No fue por ninguna otra razón. La soberanía de Dios es la base de su elección. Su elección simplemente nos escogió. Y Él no necesita explicar por qué. Él simplemente, como Dios, ejercitó su voluntad para escogernos. ¿Por qué buscaríamos vivir de alguna otra manera que no sea según lo que el Dios soberano ha ordenado para toda nuestra vida? 4. En su soberanía, Dios tiene la autoridad para hacer aquellos para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Dios en su soberanía tiene la autoridad para hacer de aquellos que Él ha seleccionado y llamado vasos de misericordia que le contengan a fin de que su gloria se manifieste. Según su autoridad soberana, Él nos preparó para gloria. Por su soberanía fuimos predestinados para ser sus recipientes. Este es el punto culminante de nuestra utilidad a Dios, la meta de la elección de Dios según su soberanía. Él tomó una decisión, Él lo formó a usted como cierto vaso, un vaso de misericordia. Pero la meta es para gloria. Que usted sea un vaso de misericordia para gloria, que es saturado, permeado, llenado, constituido con el Dios triuno de gloria, para resplandecerle como parte de su testimonio corporativo. Este es el punto culminante de nuestra utilidad a Dios.
El ser esto, no hacer algo, no conocer algo, no laborar por algo, no lograr algo, sino simplemente ser lo que Él nos escogió que seamos, un vaso de misericordia para gloria. Ahora venimos a la letra C. Y entretejida en esta sección hay una referencia a un problema teológico que no tiene solución, y es la relación entre la soberanía absoluta de Dios y la libre voluntad humana. Y algunos, en un extremo teológico, su perspectiva es que somos robots, que no existe libre albedrío, Dios programa todo, y Él es absolutamente soberano. Y luego está el otro extremo. No, nosotros somos libres. Así, por lo tanto, la soberanía de Dios es limitada. De lo contrario, no seríamos libres. Y hay un mensaje clásico en los mensajes de estudio vida de Éxodo, que trata de el endurecimiento del corazón de Faraón. Yo no tengo un conocimiento exhaustivo de la teológica, pero yo creo que esto es el mejor material impreso que establece el sentido doble de la verdad de que Dios es soberano, y debido a que Él es soberano, Él endureció el corazón de Faraón. Sin embargo, Faraón tenía una voluntad, que tenía cierta libertad, y por su propia voluntad, Él endureció su propio corazón. Así que ahora leemos. Por un lado, Dios endureció el corazón de Faraón. Por otro, Faraón mismo endureció su propio corazón. Esto indica que Dios es soberano y que el hombre fue creado por Dios con voluntad propia, por lo cual es responsable de sus acciones. Así que ahora no se vaya a un extremo. Dios es soberano, así que seré pasivo. Es únicamente responsabilidad de Dios. No. Usted no es un robot. Usted no es una marioneta. Usted es un humano que puede tomar sus propias decisiones. Nadie, ni siquiera Dios, puede violar ese grado de libertad. Por consiguiente, usted es responsable. La soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre se complementan entre sí y no son mutuamente contradictorios. Así que no pierdan el tiempo estudiando la historia de filosofía y teología, ni confíen en su propio intelecto para tratar de llegar a una síntesis. Simplemente acepte las palabras claras, sencillas y puras del ministerio. Dios es soberano y nosotros tenemos voluntad propia, por lo menos dentro de cierto límite. Primero, Dios en su soberanía endureció el corazón de Faraón, y luego Faraón en su libre albedrío llevó a cabo tal endurecimiento. Para aquellos que sean manifiestos como vencedores al concluir su carrera, ellos se darán cuenta: yo soy un vencedor porque Dios me escogió y causó que yo sea un vencedor. El Señor tal vez diga: cierto, y tú eres un vencedor,
porque tú escogiste ser un vencedor. Ahora letra D. Aquí hace referencia a Lamentaciones. Siempre que leo Jeremías junto con Lamentaciones, soy conmovido al ver la profundidad del sufrimiento y el dolor que este profeta padeció toda su vida. A menudo se le llama el profeta de llantos. Y él necesitaba hablar la palabra de Dios a la nación de Israel y decirles, tienen que aceptar el cautiverio, no lo resistan. La ciudad será destruida y el templo será destruido. Y a la misma vez, él profetizó acerca del regreso después de 70 años. A él se le instruyó que comprara una porción de tierra como una demostración de eso. Pero la destrucción de la ciudad y del templo causó un trauma extremo, y Jeremías no estaba sin riendas diciendo se los dije, sino que su corazón fue quebrantado. Él estaba en medio de la destrucción y ahí escribió Lamentaciones. Y hasta el final del último capítulo, capítulo 5, hay un gran giro en su ser. Y él dice, tú, oh Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. Y en el versículo 19, Jeremías al cambiar su posición y perspectiva de sí mismo a Dios, se refiere al ser eterno de Dios y su gobierno inalterable. Jerusalén fue derribada, el templo fue consumido por el fuego, y el pueblo de Dios fue llevado al cautiverio. Pero Jehová, el Señor del universo, permanece a fin de ejercer su administración. El ser eterno de Dios y su trono son más elevados que su benevolencia amorosa, compasiones y fidelidad. La benevolencia amorosa y las compasiones de Dios pueden fluctuar, pero la persona de Dios y su gobierno permanecen inmutables para siempre. En la nueva Jerusalén, Dios será plenamente revelado en su persona como Rey eterno y también en su gobierno, el cual es su reino eterno e inconmovible. Ambos constituyen el fundamento inconmovible sobre el cual Él trata con su pueblo. Para aquellos aquellos que conocerán al Señor en su soberanía, vivirán esto, experimentarán esto, conocerán esto en medio de toda clase de situaciones caóticas y que los pondrán a prueba. Y esta es nuestra senda. En el recobro pasamos por medio de tormentas. En 1988 y el 89, las coyunturas del suministro, los dones se dividieron y el cuerpo ardía de dolor. El corazón del hermano Lee fue quebrado. Muchos de nosotros quedamos atónitos. Pero el recobro del Señor es el recobro del Señor. Él escogió zarandear a algunos, purificar su recobro.
Y luego el ministerio del hermano Lee alcanzó su punto culminante, una cumbre que yo creo que no ha sido comparado desde los tiempos de los apóstoles, de una madurez sin precedencia. De igual manera en nuestra vida humana, en nuestra vida personal. Y puedo compartir un poco dentro de mi medida. Hace muchos años mi hija exhortó a su papá y lo consoló. Ella sabía y yo sabía que ella sabía que ella escogió tomar el camino que sus padres tomaron, saliendo fuera del campamento, siguiendo al Señor. Y ella dijo: papá, no trates de guardarme o de protegerme. Tal vez me esperen sufrimientos. Y hubo sufrimientos. Sufrimientos que no tenían explicación. Sin embargo, no había ofensa, sin murmuraciones, sin lamentos, sin dar vuelta atrás, sin transigir. Porque tanto en mi universo como en el universo de ella hay un trono. Y sin importar lo que parezca, como parezcan las cosas, los cielos gobiernan. Así que avanzamos. Por un lado, la visión será probada y vivida por lo que sea que le espere por delante, le espere y no tenga miedo. El Señor le dijo a la iglesia en Esmirna: no temas lo que has de sufrir. Pero en aquel momento, en ese momento, lo que sea que venga, su ser se volverá. Y usted comprenderá el ser eterno, el gobierno eterno de Dios. Y a la postre, nuestro Dios, con su ser eterno en su gobierno, Él prevalecerá sobre todo. Y cuando los vencedores lo vean, no tendrán remordimientos algunos. Ellos, por lo contrario, dirán: gracias por tu misericordia, gracias por hacernos dispuestos a perder nuestra vida del alma para seguirte a cualquier costo. Y cuando el Señor venga, su alma es preservada, salvada del sufrimiento, y entran en el gozo de su amo, en la manifestación del reino. Número Romano 2. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. De los atributos de Dios, la misericordia es el que alcanza mucho más lejos, se extiende más allá de su gracia y de su amor. Según nuestra condición natural, estábamos muy alejados de Dios, pues éramos totalmente indignos de recibir su gracia. Únicamente podíamos recibir su misericordia. La desobediencia del hombre le da una oportunidad a la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios lleva al hombre a la salvación. Nuestro concepto es que aquel que quiere obtendrá lo que quiere obtener, y que aquel que corre logrará aquello en pos de lo cual corre.
Si este fuera el caso, entonces la elección de Dios será conforme a nuestro esfuerzo y labor. Por el contrario, la elección de Dios proviene de Dios que tiene misericordia. No es necesario correr ni correr, pues Dios tiene misericordia de nosotros. Si conocemos la misericordia de Dios, no confiaremos en nuestros esfuerzos, ni nos sentiremos decepcionados por nuestros fracasos. La esperanza que tenemos ante nuestra condición miserable estriba en la misericordia de Dios. Si hemos de servir a Dios en su economía neotestamentaria, debemos saber que ello depende por completo de la misericordia soberana de Dios. Si conocemos la soberanía de Dios, le daremos gracias por su misericordia, pues comprenderemos que estamos bajo su misericordia soberana. La expresión misericordia soberana denota que la misericordia de Dios es por completo conforme a la soberanía de Dios. Ser vasos de misericordia no es el resultado de nuestra propia elección, sino que se origina en la soberanía de Dios. La misericordia de Dios para con nosotros está en su soberanía. Lo único que podemos decir para explicar la misericordia de Dios para con nosotros es que en su soberanía Él eligió ser misericordioso para con vosotros. En la misericordia soberana de Dios, nuestros corazones están inclinados hacia Él. Por causa de su misericordia para con nosotros, le buscamos día tras día. Cuanto más veamos que todo lo relacionado con nosotros tiene que ver con la misericordia de Dios, más tomaremos nuestra responsabilidad delante del Señor. Sin embargo, incluso el hecho de que estemos dispuestos a tomar responsabilidad procede de la misericordia de Dios. Fue debido a la misericordia de Dios que nosotros respondimos al Evangelio cuando otros no lo hicieron. Nosotros recibimos la palabra con respecto a Cristo como vida cuando otros rehusaron recibirla. Y nosotros tomamos el camino del recobro del Señor cuando otros retrocedieron y no tomaron este camino. Y ahora les hago una pregunta. Para aquellos que llevan en el recobro 20 años o más, 30, 40, 50 años. Una pregunta de dos partes. La primera, ¿por qué estás aquí? Y la segunda, ¿por qué? Después de todo lo que ha pasado, usted ha permanecido aquí. Puede decir desde su corazón, porque algunos de ustedes dentro de poco tiempo, y esto es no todo para los jóvenes, algunos vendrán al micrófono y honrarán a Dios en su misericordia soberana al testificar a nosotros: yo soy salvo, consagrado y en el recobro y preservado aquí solamente por la misericordia de Dios. Y busco del Señor y de su misericordia que me mantenga fiel hasta el final. Y lo oro: Señor, por favor, concédeme esta misericordia de ser fiel hasta el fin, cuando sea que llegue, como sea que llegue, lo que sea que esté por delante entre aquí y el final. Señor, concédeme esta misericordia de ser fiel hasta el final. Número 5. Con respecto a su recobro, Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia.
Ahora venimos a esa sección de la que hablé, del mensaje del hermano Ni. Romanos 9 revela el principio de que todo depende de la misericordia del Señor. El apóstol Pablo aplicó este principio a los israelitas, mostrándonos que todo lo que les sucedió provino de la misericordia de Dios. Tiene que haber al menos una ocasión en la cual veamos la misericordia de Dios y definitivamente toquemos su misericordia. Pero Dios, quien es rico en misericordia, eso es real para usted. La ternura de ello, la frescura, derrite su corazón. Y apenas sabe qué decir. Bueno, veremos al final. Algo que sí podemos decir, simplemente lo adoramos. Misericordia inmensa y libre, Dios me encontró. Con respecto a este asunto, nosotros necesitan ser abiertos al menos una vez. Tiene que haber al menos una ocasión cuando vemos que todo depende de la misericordia de Dios. Todo depende de la misericordia de Dios. Ya sea que veamos esto de una vez o lo comprendamos por medio de un proceso. El minuto que tocamos este asunto, no tocamos un sentimiento, sino un hecho. Este hecho es que todo depende de la misericordia de Dios. Y ahora que lo sabemos, seremos humillados para siempre. Y ahora aquí citamos Hebreos 4:16. Los creyentes hebreos sufrían bajo la disciplina de Dios, siendo perseguidos. Pablo les escribió una palabra de justicia en cuanto al trono. En el capítulo 4 vemos que somos descubiertos frente a aquel que rendiremos cuenta. Y luego dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente por causa de la sangre del pacto, por causa de la sangre de Jesús, que nos da el derecho para entrar en el lugar santísimo. Y recibimos misericordia y hallamos gracia. Y esto no significa que nuestra situación cambie. Tal vez no cambie. Tampoco significa que la situación va a mejorar. Tal vez empeore. Lo que sí significa es que Dios fluye a través de nosotros. Él fluye a través de nuestro ser, con un gozo y una paz indescribible, para refrescarnos, para rociarnos, regarnos y para suministrarnos. Simplemente acérquese. Nuevamente, no apliquen la soberanía de Dios de manera equivocada, de que Dios va a causar de que me acerque. No, su responsabilidad es acercarse al trono de la gracia, reconociendo que ahora mismo, aquí, en su situación actual, usted necesita recibir misericordia y hallar gracia. Y ahora concluimos. En su soberanía, Dios el Padre ha tenido misericordia de nosotros. Por lo tanto, tenemos que alabarle por su misericordia soberana. Himnos 18, estrofa 5. Padre, tu misericordia nueva y fresca siempre es.
nos rocía cada día, refrescando a la vez. La probamos, tan loanza a nuestro ser. Padre, tu gracia y tu misericordia son nuestras ya, y ante ti cara a cara estaremos en santidad. Por siempre a ti damos todo honor, por tu misericordia y gran amor. Algunos pocos minutos habrán los micrófonos disponibles y confío que muchos de ustedes seguirán al espíritu interior para hablar comenzando por 30 segundos, pero primero adoremos al Padre. Por favor, vayan al himno al himno 18 y sentados adoremos al Padre por su soberanía, su misericordia soberana, comprendiendo que todo depende de la misericordia de Dios. Y al concluir el cantar, acérquense y den una palabra de testimonio. Himno 18. Dios, por tu misericordia, te alabamos sin cesar. En flaquezas y fracasos, su grandeza haces notar. Te adoramos, te adoramos.